¿Se pierde la salvación? Sí. Bueno, ese es un debate tan grande, ¿eh? Unas doctrinas dicen que no. Bueno, ahora, bueno, vamos a decir que la salvación nunca se pierde. Esa la ganó Cristo en la victoria en la cruz del Calvario. Digamos que la salvación siempre va a estar en Cristo Jesús, nunca se va a perder de Él. Sí, pero también depende de nosotros. Sí, pero la salvación ya está ganada y está en la cruz del Calvario. Sí. Pero si descuidamos como no, la salvación, ¿en dónde está? Sí, en la cruz, es de Cristo. Entonces, ¿se pierde? No. Entonces, ¿en dónde hay salvación? En Cristo. En pero la cruz, si en la cruz. pecamos, ya no estamos en la cruz. Así es. Es lo que yo trato de decir. Eso es lo que trato de decir. De que, mire, porque hay mucho debate en esta, si se pierde o no la salvación. Pero lo que yo puedo decir, que la salvación es la fuente de salvación. ¿Dónde está? Vamos a decir que yo puedo decir, no, fíjate que aquí está el agua. No es cierto. Yo traigo el agua para acá. Pero más sin embargo, yo la salvación no la puedo traer a donde yo me meta. Yo tengo que buscar la salvación en donde, en Cristo Jesús. Yo ya sé dónde está esa cruz y dónde está esa sangre que me perdona y me limpia el pecado. ¿Eso cómo se llama? Permanecer. ¿En quién? En Cristo. Jesús dijo, el que permanece en mí, mucho fruto lleva, pero fuera de mí no puedes hacer nada. Ahora, lo voy a resumir en esta palabra. La salvación, Jimena, no te duermas. La salvación, fíjense, pongan atención. Fuera de Dios, ¿hay salvación o no hay salvación? No. Y si yo ando en pecado, ¿es estar adentro de Dios o estar afuera de Dios? Estar afuera. Afuera de Dios. Ahora, ¿en dónde está la salvación? ¿Adentro o afuera? Adentro. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Permanecer en la fe de Cristo Jesús. Entonces, si peco y muero antes de confesar, ¿sigo siendo salvo? Falso. Dios me da seguridad. Punto número 1. Lea Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. A ver si yo puedo decirlo. 38 al 39. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora una pregunta, Sergio. Una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? ¿Por qué? Porque nada destruye el amor de Dios. ¿La muerte lo puede separar? No. ¿Los principados? No. ¿Las tribulaciones? No. No, nada. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. Ahora lee Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Juan capítulo 10. Ajá. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Hasta el 7? ¿29? ¿Sí? No. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Ahora, pregunta número 2. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? Vida eterna. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Vida eterna. Pregunta número 3. ¿Quién da la vida eterna? Jesús. Según el versículo 28. ¿Quién da la vida eterna? 28, léelo. 28. Y yo les doy la vida eterna. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús. ¿Quién da la vida eterna? ¿Mahoma? ¿Buda? ¿Confucio? No, es Jesús. Pregunta 4. ¿Puede terminar algo que es eterno? ¿Tiene fin la eternidad? No. ¿Por qué? Porque es
Eterno. ¿Y qué significa la palabra eterno? Por siempre. Por siempre y para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿puede terminar algo que es eterno? No, porque no tiene fin. Póngale ahí. ¿Qué es la eternidad? Es por siempre y para siempre. No tiene fin, no hay final. El tiempo del verbo dar es presente. Eso nos indica que ya tenemos la vida eterna. La vida eterna nos empieza cuando morimos. ¿Ya vieron? No empieza. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Se acuerdan? En el discipulado anterior hemos aprendido algo. ¿Alguien puede saber a qué se refiere eso? De que la vida eterna no empieza cuando se muere la persona, sino cuando recibe a Cristo. ¿Qué es la vida eterna? A ver, primero miren, analicen bien. ¿Qué es la vida? Vamos a poner en el pizarrón vida acá. ¿Qué es vida? Lo vamos a dividir y vamos a poner eterna. ¿Qué es eterna? Sin fin, sin final, para siempre. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Qué vida estamos llevando nosotros? La vida cristiana. ¿Cuántos tipos de vida hay? Dos, cristiana y mundana. Cristiana y mundana. Ahora, ¿para quién le promete Cristo la vida eterna? ¿A los que llevan la vida mundana o la vida cristiana? A los dos. No. A la vida cristiana. Pero a la mundana si quiere también. No, si quiere, pero ¿dónde está la promesa? ¿En dónde se cumple la promesa? ¿En la vida mundana o en la cristiana? En la cristiana. Ahora, dígame, ¿por qué? A ver, hermano, ¿por qué? ¿Qué significa cuando dice la vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros íbamos en una dirección equivocada. Significa que vivíamos en tinieblas. Significa que estábamos muertos. ¿Alguien me puede explicar por qué ahora me doy cuenta que estaba en tinieblas, que iba en una dirección equivocada y que estaba muerto? La luz de Cristo. Pero no, ¿por qué estaba yo así? No era por la luz. ¿Qué significa? Estar en tinieblas, estar, ¿cuál dice? Tinieblas. Estar muerto y estar, bueno, ¿por qué? ¿A causa de qué? Del pecado. Ahora, cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa con el pecado? Se borra. Es perdonado, es borrado, dice el hermano. Cuando es borrado, entonces ¿qué me doy cuenta yo? Que estaba equivocado, que no iba, ya me acordé, que no iba en la dirección correcta. Ahora ya me siento seguro. ¿Por qué? Como dice acá lo que estamos estudiando, seguro. ¿Por qué me siento seguro? Porque voy en el camino que correcto. Ahora, si yo voy en el camino correcto, entonces eso me da seguridad. Y en otras palabras, ¿qué significa? Que ya tengo vida. ¿A qué le llaman cuando yo no conocía a Cristo? ¿A qué le llaman? Mi vida anterior, ¿cómo le llamamos? Pecador. Vida pasada. Mi vida pecadora. Ahora que conozco a Cristo, ¿qué vida estoy llevando? Una nueva vida. Dice, según de Corintios 5:17, dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿en qué se traduce que tenemos una nueva vida en Cristo? ¿Cómo la traducimos ahí? A ver, Sergio, ¿por qué significa que yo tengo vida eterna no cuando muera, sino cuando acepto a Cristo? Porque es la vida eterna.
Porque tengo una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida que tengo? Cristiana. Yo tengo una nueva vida. ¿Y cómo se llama esa nueva vida? Vida eterna. Yo digo, yo tengo nueva vida porque soy nueva criatura. Y esa nueva vida, ¿cómo se llama? Vida eterna. ¿Vamos entendiendo? ¿Cuántos tienen nueva vida? ¿Y qué significa tener nueva vida? Ser nueva criatura. ¿Y qué significa ser nueva criatura? Tener vida eterna. Si yo tengo una nueva vida y soy una nueva criatura, entonces, si yo tengo vida nueva y soy una nueva criatura, entonces, ¿qué es? Es que yo tengo vida eterna. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque gracias a esa vida eterna yo ya veo. Gracias a esa vida eterna yo ya tengo dirección, tengo un rumbo. Gracias a esa vida eterna yo ya tengo la luz de la palabra. Gracias a esa vida eterna yo tengo comunión con Dios. Antes no tenía. No podía ni leer la Biblia, no podía ni acercarme a una oración. Mas sin embargo, a través del Espíritu Santo yo ya tengo comunión. ¿Cuánto tiene comunión con Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿esa comunión es una nueva vida o vieja vida? Es una nueva vida. Y si es una nueva vida, es vida eterna. Vamos a contestar la pregunta 5. ¿Cuándo perecemos? Jamás. Nunca. ¿Por qué no perecemos? Porque Tenemos vida eterna. Y en otras palabras, aquel que tiene vida eterna, ¿qué tiene? salvación. Y el que tiene salvación, ¿qué tiene? Jesús en su corazón. Ahora, vamos a contestar la pregunta 6. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo y del Padre? Nadie se arrebatará de mi mano, ni la de la mano del Padre. ¿Cuántas manos están ahí sobre nosotros? Cuidándonos y protegiéndonos. 2 manos. La del Padre y la de Cristo. ¿Cuándo pereceremos? Fue a 5, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Sí, La respuesta es nunca. Nunca. ¿Verdad? Nunca, nunca. Jamás. Nunca pereceremos. Tenemos que morir, pero ¿para qué? Para seguir con Cristo, porque tenemos vida eterna. Ahora, pregunta número 6. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? Jamás. Pregunta 7. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? Versículo 29. No. Mi Padre que me ama. Sí. No, Tampoco. Ahora lee Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. 13 y 14. Ajá. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Pregunta número 8. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? redención. La 13, versículo 13. ¿No? ¿Sellados? Sí, ya. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Sí, Versículo 13. sellarnos. Nos selló. ¿Con quién? Espíritu. Con su Espíritu Santo. Ahora, pregunta número 9. ¿Cuándo fuimos sellados? Habiendo oído la palabra de la verdad. Al habiendo escuchado la palabra. Cuando nos hablaron de Cristo, la recibimos con gozo. Fuimos sellados. ¿Y qué significa un sello? ¿Y qué significa una marca? Propiedad de. Ahora, si fuimos sellados, ¿de quién somos propiedad ahora? De Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía. ¿Qué significa la palabra garantía? Arras. ¿Qué es una garantía? Vamos a decir que nadie te va a vender algo si no te ofrece una garantía de lo que te va a vender, te va a servir, porque si no,
¿a qué lo vende? O alguien no te va a hacer un trabajo, si de todo modo no va a servir, no hay garantía, entonces ¿para qué te lo hace? Ahora, ¿qué es la garantía? De que te va a servir, de que estás seguro que te va a funcionar. Ahora, ¿qué nos dio como garantía el Señor? La vida eterna. No. La salvación. No. Que estamos sellados. ¿Qué nos dio? Bueno, el sello lo dio Dios a través del Espíritu Santo, pero ¿qué nos dio Dios como garantía para que ustedes estén seguros de que les va a ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ahí está? Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía. Esas son las arras. La palabra arras significa garantía. Ahora nadie te hace un trabajo si no te da garantía. Tú no le... Vamos a decir que tienes algo descompuesto en casa y todo el mundo te dice que no tiene compostura. Si sale alguien diciendo que te lo arregla, dígame algo. ¿Le va a pagar usted si no queda? ¿Qué va a hacer primero? Primero garantízame que quede, porque yo no quiero gastar. Entonces, ahora, ¿qué es nuestra garantía que Dios nos ha dado para que nosotros estemos seguros? El Espíritu Santo. ¿Qué es la seguridad cristiana en sí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras que Dios nos ha dado. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Hermano, perdón, la pregunta 8, Ajá. ¿cuál es la obra que Dios hizo? No sé yo. No sé yo, ¿Eso fue? por su Espíritu Santo. ¿Y la 9? Póngale, nos puso un sello. Ajá. Y la 9 es cuando fuimos sellados al oír la palabra. Cuando usted creyó, cuando usted oyó y creyó la palabra, fue sellado. Fue sellado. Fue sellado al escuchar la palabra. Sí, al escucharla. ¿El sello quién se lo puso? El Espíritu Santo. Ahora Dios nos ha dado una garantía para que nosotros caminemos seguros. Entonces la obra que hizo fue el Espíritu Santo. En la 8. Sellarlo. Dice, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Sellado. Nos puso un sello a través del Espíritu Santo. Sí, nos selló. ¿Y qué es sellar? A ver, vamos a decir que uno tiene el ganado, vacas y todo. Díganme, los ganaderos, ¿tienen las vacas sin marcarlas? No, porque si te las quedas ya no las encuentras. Tiene un fierro. Un fierro. ¿Ese fierro la hace de qué? De su propiedad. Si él manda a la judicial y dice, me robaron un ganado y este es mi fierro, y si pasa ese ganado ahí, ¿qué va a pasar? Lo encuentras. No le van a preguntar a la persona si él es el dueño de las vacas, porque van a decir, no, ese fierro se parece al del reportado de ganado y bájate, estás detenido. O sea, ¿por qué le da esa seguridad a la autoridad de detener a ellos y tratarlos como delincuentes? Porque está marcado. Por la marca. Y esa marca significa que tiene dueño. Así nosotros tenemos dueño. Tenemos dueño. ¿Cómo se llama nuestro dueño? Jesús. Jesús, Dios. Amén. Vamos a seguir. Lea. ¿Quién soy en Cristo? En el apéndice 2, al final del libro, ¿cómo se siente al leer estas afirmaciones? ¿Le da confianza? No la tenemos nada de eso. Apéndice 2, al final del libro. Pero bueno, vamos a... Ya acabó. No, vamos a aplicar a la 10. Vamos a la pregunta número 10. Lea Primera de Juan, capítulo 5. Lea Primera de Juan, capítulo 5, 11 al 12. Sergio Boleno. Aquí hay que hacer una reflexión. ¿Cómo estoy con Dios? Para hacer, ore a Dios por un familiar suyo que no ha aceptado a Cristo aún. Pida por la salvación de él o ella. Apunte el nombre de su familiar. Vamos a hacer eso, ¿sale? ¿Ya lo leo? Sí, léelo. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida.
Amén. Ahora, una pregunta. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Por qué? Porque no tengo al Hijo. Tengo al Hijo. Ahora, te vuelvo a repetir. ¿Tiene usted vida eterna? Fuerte. ¿Tiene usted vida eterna? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo puede saber si tiene vida eterna o no? Porque tengo al Hijo. Porque tengo al Hijo. ¿Tiene vida eterna, hermano de él? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo puede saber si tiene usted vida eterna o no? Porque tengo al Hijo. Porque es bíblico. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Hermana Leo, ¿tiene usted vida eterna? Sí. ¿Cómo puede saber si tiene vida eterna o no? No sé que tengo vida eterna porque he recibido a Cristo como Salvador. Pero recibirle no es bíblico. Lo que es bíblico es porque tengo a Cristo. A ver, léelo Sergio otra vez. Porque tengo a Cristo. Eso significa seguridad. ¿Tengo vida eterna? Sí. ¿Y por qué tienes vida eterna? Porque tengo a Cristo. Eso es bíblico. ¿Lo leo? Ajá. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cuál es lo bíblico? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes al Hijo de Dios? Sí, tienes vida eterna. Sergio, ¿tienes al Hijo de Dios? Tienes vida eterna. Hermana Leo, ¿tienes al Hijo de Dios? Tienes vida eterna. Entonces, nosotros aprendemos Biblia ¿para qué? Para sentirnos seguros. Sentirnos con confianza de decir, yo tengo vida eterna porque tengo al Hijo de Dios. Amén. Esa respuesta va donde Acá, ¿cómo puedes saber si tiene vida eterna o no? Ahí vamos a poner, porque tengo al Hijo de Dios. Y esa es nuestra seguridad, en el cual nos va a dar esa confianza plena de decir, tengo al Hijo. Amén. Dios nos da advertencias también, ¿no? Vamos a ver, primero, Dios nos enseña que las promesas, pero también es como el semáforo. El semáforo, ¿cuántos tipos de luces tiene? ¿Cuántos tipos de luces? 3. ¿Qué colores son? rojo, amarillo y verde. Ok. Vamos a poner, el rojo es arriba, ¿no? El amarillo en medio y el verde. Ahora, el verde en la Biblia, ¿qué significa? Seguridad. Seguridad. ¿Cómo le vamos a traducir? Promesas. En el semáforo de la Biblia, todo lo que es verde son promesas. ¿Qué significa promesas? Que Dios te las quiere compartir, te las quiere regalar, te quiere heredar, te quiere bendecir. ¿El amarillo qué es? El amarillo es Precaución. En la Biblia, vamos a traducir ahí bíblicamente, cómo nos da? Advertencia. ¿Qué nos advierte el amarillo? Que va a cambiar a rojo. ¿Y el rojo qué significa? Pecado. Pecado. ¿El rojo qué significa? Entonces, promesa, y aquí va advertencia y pecado. Es como un medio, ¿no? Pecado, peligro. Pecado, peligro es lo mismo. O sea, Dios te advierte para que no peques, pero nunca vas a ir de una promesa a un pecado jamás. Siempre Dios nos advierte a través de ¿dónde? De su palabra. Ahora vamos a la pregunta número 11. Vimos en Romanos 8, 38 al 39, léelo, Ni lo alto, ni lo... que Dios nos ve con ojos de amor, pero ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Lea Romanos capítulo 6, verso 1 al 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros
¿Por qué no debo jugar con el pecado? Porque todo con Dios. O sea, no debemos jugar con el pecado, porque lo desobedezco. No reine el pecado mortal. Pero ahí en la Biblia, ¿por qué? Bíblicamente, ¿qué dice ahí? ¿La cita que le dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus Obedeciendo, ¿no? De modo, o sea, no reine obedeciéndolo al pecado. ¿Pero por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué no debo jugar con el pecado? ¿Qué más dice? Porque desobedezco. Ajá. Sergio, léelo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no nos quiere. ¿Cómo nos quiere? ¿Vivos o muertos? Vivos. Y no muertos. Sino como instrumento de qué? De justicia y no de iniquidad. Entonces, aquí dice, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Porque Dios me quiere vivo. Y también me quiere como un instrumento de qué? De justicia. O sea, son dos razones por las cuales no podemos jugar con el pecado. Dios me quiere vivo y no muerto. Y me quiere como un instrumento de justicia y no de iniquidad. Eso es lo que dice. Amén. Entonces, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Porque Dios me quiere vivo y no muerto. Y me quiere como un instrumento de justicia y no de iniquidad. Eso es lo que nos está enseñando Romanos capítulo 6, verso 1 al 2. Ahora lea Hebreos capítulo 12, 5 al 10, Sergio, y responda a las preguntas. Hebreos capítulo 12, 5 al 10. 12, 5 al 10. Y habéis ya olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres prendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. Pero ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Pregunta 12. Como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? Porque somos sus hijos. No, pero lo que leíste. Por eso. Dice, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no disciplina a Dios? Porque somos sus hijos. No. Porque No, nos ama. Porque nos ama. Porque al Padre que Léelo. disciplina a su hijo lo ama. Versículo 6. Versículo 6. Dice, ¿por qué lo hace? Como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Pero por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. Amén, ahí nada más. Porque al que ama disciplina y lo azota y lo recibe como hijo. Entonces, ¿por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. ¿No ves? Ok. Pregunta 13. ¿Para qué me disciplina Dios? Para que nos hagamos del camino. ¿Para qué? No, bíblicamente ahí, verso Para 10. disciplinarnos. No, verso 10, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué te disciplina Dios? ¿Alguien lo? Para que Bíblicamente.
para que no seas hijo bastardo, sino hijo de Dios. En el 10 dice, Ajá, léelo. dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, Ajá. pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Entonces, ¿para qué me disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. Y más atrás dice, para que no seamos hijos bastardos, sino hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la 8, ¿no? Así que, ¿eso qué significa? Que la disciplina de Dios nos cambia. Vamos a... Santidad. Sí. Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque. ¿Será el deseo de Dios pecar? ¿Será el deseo de Dios que usted peque? ¿Que usted vive en pecado? Pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación. Eso significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. ¿Cómo se llama esa palabra? Lucha contra el pecado. Concupiscencia. ¿Qué sucede si usted peca? Usted no pierde su salvación, pero sí su comunión con Dios. Dios, como Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la tentación y también la manera como debemos acercarnos a Él si pecamos. Esto lo estudiaremos en detalle en el paso 3. Ya lo menos. El otro martes. Ahí terminó ya. Ya terminó. Ya acabó. Entonces me da chance de copiar lo que dije. Sí, no, ahorita aquí nada más cerramos. Sí. Ahora, Para profundizar, lea de Corintios, lea 1 Corintios 3, versículo 11 al 15. Todo cristiano tendrá un juicio, no será para saber si es salvo, sino para probar sus obras. Si fueron agradables a Dios, recibirá premios. Si no lo fueron, perderá los premios especiales. Y estos premios no son la salvación, pues ya la tiene, según el versículo 15. ¿Lo leo? ¿Tendrá usted premios o apenas será salvo? Léelo. Del 3, 11. Primera de Corintios capítulo 3, 11 al Porque 15. nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fe. Ahora la pregunta, ¿tendrá usted premios o apenas será salvo? ¿Cuáles son los premios? La salvación. No. Lo que leíste. Este, Piedras preciosas. ¿Qué es eso? Oro, no, piedras preciosas. no, eso no dice. Sí, que no bajas de tus obras. Sí, pero dice, y si sobre este fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelado. Amén. El fuego será revelado. ¿Qué le pasa al heno, al rastrojo, a la paja? ¿Qué le pasa a la hoja? A la hojarasca, ¿cómo es? Hojarasca, a la hoja de árbol. Se quema. ¿Y qué le pasa al oro? También Se purifica. Entre más que lo fundan, entre más fundido esté, más purificado es. Ahora, ¿para qué es el fuego? Para que nosotros seamos ¿qué? Purificados. Ahora, ¿tendrá usted premios o apenas será salvo? Premios. ¿Y esos premios cómo serán? Probados. Serán probados como oro en el fuego. ¿Amén? Ahora, memorice
Bueno, ya terminamos. Vamos a orar por este bonito discipulado y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, ¿vale? Aguanta. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Ayúdanos grandemente, Padre, a ser discípulos tuyos. Esa seguridad, Padre, dánoslas. De que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida. El que está en las manos del Padre no lo arrebata el enemigo. El que está en tus manos, Jesús, tampoco. Ahora, Padre, bíblicamente tu palabra nos enseña, Señor, que vamos a ser probados, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar las pruebas, y si no, ayúdanos, Señor, que tu misericordia nos perdone, pero que tampoco andamos en pecado. Ayúdanos grandemente a aprender, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que tomaron de su tiempo de venir a este estudio de discipulado. Aquí, Padre, en la iglesia todos los martes. Yo te pido grandemente por ellos. Que tú los sigas bendiciendo, Padre. Y te damos las gracias, Señor, por este volumen 1 de la segunda parte del discipulado, que consta de 13 pasos. Entonces, gracias, porque ya vimos, Padre, la primera parte que fueron 6 pasos, 6 martes. Y ahora estamos viendo la segunda parte que son 13 pasos y estamos terminando el segundo paso, bendito Dios. Ahora yo te doy gracias, Señor. Gracias por la vida. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de la palabra. Ayúdanos a enseñarnos, Padre, cada día más de tu perfecto plan, de tu voluntad. Que nos inspire seguridad y que nos capacites para toda buena obra. Que tu Espíritu Santo descienda y que nos use. Revístenos de poder y úsalo grandemente para ser bendecidos y así poder bendecir a otros. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Danos esos dones espirituales, Señor. Esa sabiduría de lo alto, Padre. Dánoslas a nosotros, bendito Dios, Padre Celestial. Abre nuestros ojos. Límpialos con el colirio de tu Espíritu Santo. Queremos ver, Señor, y queremos ser direccionados con tu amor y misericordia en esta vida, en esta tierra. Ayúdanos a quitar el juicio de nuestros hermanos que fallan, de los débiles. Quita la murmuración de nuestras bocas. Ayúdanos a no quejarnos de lo que estamos viviendo, de los acontecimientos. Y no quiero depender de las circunstancias. Que las amarguras no sean causa de mi circunstancia, sino que el amor tuyo aún en el dolor, Padre, florezca. Así como esa flor en el desierto, Padre. Así se puede, porque tú has hecho reverdecer los campos en el desierto. Has hecho, Padre, dar fruto a los árboles en el desierto donde no hay agua. ¿Por qué? Porque tú haces milagros, Señor. Yo quiero ser un milagro, Padre. Quiero ser esa flor en medio del desierto. Quiero ser ese laurel, esa flor, Padre. Ahí, Señor. Ahí donde no hay vida. Ahí donde está pedregoso. Ayúdanos, Señor, a reverdecer. Aún como palo seco, Padre. Ayúdanos a reverdecer en tu amor y en tu gracia. Gracias, Señor, por este bonito discipulado. Y bendice a mis amados hermanos, Señor. Yo te pido por ellos, por mis hermanas, por mis hijos, Señor. Yo te pido que los bendiga grandemente. Capacítalos para toda obra. Ayúdanos, Señor, porque aquí está el tiempo difícil. Cúbrenos con tu sangre de toda maldad, de toda iniquidad, de todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas. Cúbrenos, Padre, y reprendemos al diablo, al devorador de esta palabra, para que dé fruto, Señor. Capacítanos para toda buena obra. Prepáranos, Señor, danos seguridad, danos esa confianza. ¿De qué sirve, Señor, caminar sobre las aguas de tribulación si estamos aferrados a las cosas materiales? ¿De qué sirve, Señor, poner nuestra confianza en todo lo que está alrededor de nosotros y no en ti, bendito Dios y Salvador? Quita, Señor, nuestro corazón, corta el cordón umbilical del mundo y ayúdanos, Señor, a ser codependientes tuyos. Queremos depender de ti solamente como el sustentador de la vida, el sustentador de los milagros. Gracias, Señor Jesús. Prospera nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este bonito martes de discipulado. Lo disfrutamos en tu casa con alabanza. Ayúdanos, Señor. Bendecimos, Señor. Trae hermanos aquí, Señor,
Tráelos, Señor, los invitamos, Señor Padre, que se vengan a gozar, Padre. Esta es casa abierta, Padre, ayúdanos a no cerrar la puerta a nadie. Gracias, bendito Dios. Trae, Señor, al que ha de ser parte de esta bonita enseñanza y discipulado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a repetir San Juan capítulo 3, verso 16. ¿Todos juntos? ¿Sergio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Dios le bendiga, amados hermanos.